Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy día nos toca hablar sobre enfermedades del pericardio. El pericardio es un doble saco, contiene dos membranas, ¿ya? El saco es una bolsa pericárdica con dos hojas, una visceral serosa y una parietal o fibrosa. Y encierra la cavidad pericárdica de que contiene el fluido pericárdico. El pericardio fija el corazón al mediastino, confiere protección contra las infecciones y proporciona lubricación al corazón. Las enfermedades pericárdicas pueden presentarse de manera aislada o como parte de una enfermedad sistémica. Veamos un poquito la anatomía del pericardio. La capa visceral o epicárdica está unida estrechamente con la superficie del corazón, o sea, pegada al miocardio, ¿no? Y se conforma por una capa de células mesoteliales que se adhieren a la grasa epicárdica. La otra capa, la capa parietal, es más fibrosa que la visceral y también contiene células mesoteliales, pero presenta una capa fibrosa externa con contenido de colágeno y elastina. ¿Cuáles son las funciones que tiene el pericardio? ¿No? Tiene efectos sobre las cavidades cardíacas y efectos sobre todo el corazón. Sobre las cavidades cardíacas limita la distensión cardíaca a corto plazo, facilita el acoplamiento y la interacción entre las cavidades cardíacas y mantiene la relación presión-volumen y el gasto cardíaco de las cavidades cardíacas y mantiene la geometría ventricular izquierda. Y efectos sobre todo el corazón, lubricación, equilibra la fuerza gravitacional e hidrostática, tiene un efecto inmunológico y también tiene un efecto fibrinolítico. Bien, los principales síndromes pericárdicos que encontramos en la práctica clínica son la pericarditis, el derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva y las masas pericárdicas. Una clasificación etiológica simple de las enfermedades pericárdicas consiste en considerarlas de causa infecciosa y las de causa no infecciosa. Vemos acá, por ejemplo, que entre las causas infecciosas, ¿no?, la más común son las virales, ¿no? Enterovirus, herpesvirus, adenovirus, parvovirus, etc. Luego siguen las bacterianas, y aquí la más frecuente a la cabeza es la tuberculosis, ¿no? También hay por causa de hongo, que son muy raras, y parasitarias mucho más raras aún, ¿no? El equinococos, el toxoplasma, etc. Entre las causas no infecciosas, la autoinmunitaria va a la cabeza. Enfermedades, sistemas autoinmunitarios y autoinflamatorios, el lupus, ¿no?, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, la esclerodermia, las vasculitis, ¿no? Las neoplásicas también son relativamente frecuentes, ¿no? Cualquier tipo de cáncer puede llevar a una pericarditis. Entre las metabólicas, la uremia, ¿no? Pacientes con insuficiencia renal es la que va a la cabeza, ¿no? Traumáticas, inducidas por fármacos y otros son otras causas de pericarditis, pero mucho menos frecuente. Los síndromes pericárdicos incluyen diferentes presentaciones clínicas de enfermedades del pericardio con signos y síntomas distintivos que pueden agruparse en síndromes específicos, ¿no? ¿Cuáles? La pericarditis, el derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. Bien, la pericarditis aguda es un síndrome pericárdico inflamatorio que puede ocurrir con o sin derrame pericárdico. Y el diagnóstico puede hacerse con dos de los siguientes criterios. Primero, dolor torácico pericárdico, roce pericárdico, elevación difusa del segmento ST de nueva aparición o depresión del PR
en el electrocardiograma. 4, que haya un derrame pericárdico, ¿no? Y como hallazgos adicionales de apoyo, elevación de los marcadores inflamatorios, la proteína C reactiva y la tasa de sedimentación globular. Y obviamente un recuento leucocitario alto que nos indique que hay una inflamación, ¿no? ¿Cómo es el dolor, el de la pericarditis? ¿Cómo es el dolor típico, el de la pericarditis? Es un dolor que se irradia a cuello, brazo o a los hombros, ¿no? Se puede acompañar de fiebre o le sigue generalmente alguna gripe, ¿no? Lo cual nos hace sospechar de una etiología viral. El dolor es retroesternal en el centro del tórax y esto es crucial, no está asociado al esfuerzo o al ejercicio físico, ¿no? Lo que lo aleja un poco de un dolor de índole coronario, ¿no? Se modifica con la inspiración, aumenta al respirar, al toser, ¿no? Aumenta. También muy característico y lo diferencia también de un síndrome coronario agudo. La característica, la del dolor es lancinante, como si fuera una puñalada, preuríco, tipo punzada. Recordemos que en el síndrome coronario agudo el dolor torácico es más bien opresivo, ¿no? Y se modifica también con los cambios de posición. El paciente se inclina hacia adelante para que el dolor disminuya, ¿no? Él nota que el dolor calma y hay un alivio en esta posición, ¿no? Aquí tenemos el electrocardiograma, ¿no? De un paciente con pericarditis aguda. Vemos una elevación del segmento ST, ¿no? Difuso, porque acá tenemos todas las precordiales están comprometidas y además también la cara inferior, ¿no? Casi todas las derivaciones tienen esa elevación del segmento ST, ¿no? Esto aclaramos que la elevación difusa del ST en la pericarditis es criterio diagnóstico de nueva aparición, cuando el paciente no lo tenía, ¿no? Porque a veces esta elevación puede estar presente, pero por repolarización precoz, ¿no? Sin que el paciente tenga pericarditis. Pero si el paciente no tenía pericarditis, no tenía esta elevación por la repolarización precoz y aparece en el contexto de un dolor torácico, ¿sí? Puede ser muy indicativo de una pericarditis, ¿no? Igual, aquí también vemos lo mismo, el electrocardiograma con una elevación difusa del ST en todas las derivadas, ¿no? El ecocardiograma siempre hay que pedirlo, ¿no? Buscando que pueda o no haber un derrame pericárdico acompañante, ¿no? Como podemos ver aquí en el espacio pericárdico, ya vemos un derrame pericárdico más o menos importante, ¿no? Acá, donde estoy poniendo con el cursor. ¿Cuáles son las recomendaciones sobre el diagnóstico de la pericarditis aguda? ¿Qué es lo que tenemos de que pedir? Electrocardiograma a todos los pacientes con sospecha de pericarditis aguda, ¿no? Nivel de indicación, clase 1, nivel C. La ecocardiografía transtorácica igual hay que pedirlo de norma en todos los pacientes que tienen sospecha de pericarditis. Radiografía, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos aquí? Que pueda acompañar un derrame pericárdico, ¿no? También hay que solicitar una radiografía, la de tórax, ¿no? Y solicitar también los marcadores de inflamación, PCR y enzimas cardíacas, troponinas o CPK, en todos los pacientes que tengan sospecha de pericarditis. Bien, esto es importante de que saberlo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al mal pronóstico? ¿No? Esto nos sirve para diferenciar qué paciente nosotros podemos tratarlo de manera ambulatoria o qué paciente necesitamos necesariamente hospitalizarlo. Tenemos la fiebre alta, mayor a 38 grados centígrados. Si va con un curso subagudo, síntomas que duran bastantes días sin un
claro inicio. Evidencia de un derrame pericárdico importante, ¿no? ¿Cuándo es un derrame pericárdico importante? Cuando en la ecocardiografía tiene un espacio de aproximadamente mayor a 20 milímetros. Obvio si el paciente está con un taponamiento cardíaco, o si hay una ausencia de respuesta al tratamiento con fármacos antiinflamatorios no esteroideos los primeros 7 días. Podemos considerar también factores de riesgo menores, como la pericarditis asociada a miocarditis, o sea, con aumento de las enzimas cardíacas. Si el paciente está inmunosuprimido, si la pericarditis ha sido secundaria a un trauma, o si el paciente está tomando anticoagulantes orales por alguna otra razón, ¿no? Entonces, todos estos pacientes deberían ser internados y tratados estando hospitalizados, ¿no? Aquí en este algoritmo, ¿no? Básicamente es lo mismo, ¿no? Tenemos un paciente con pericarditis, le hacemos la exploración física, su electrocardiograma, una radiografía de tórax, etcétera, todo lo que ya hemos expuesto, y vemos, ¿no? Tiene sospecha clínica de una etiología específica, pedimos, le indicamos tratamientos con antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Básicamente este algoritmo que le estoy planteando acá es para definir, ¿no? Cuando un paciente lo consideramos de alto riesgo, cuando lo consideramos de bajo riesgo, ¿no? Y también podríamos considerarlo de riesgo moderado. Alto riesgo ya hemos dicho si es que tiene todos estos factores predictores de mal pronóstico que hemos enumerado antes, ¿no? Sea la fiebre alta, el inicio subagudo, si tiene un derrame pericárdico, si tiene taponamiento cardíaco, etc. ¿Ya? Estos criterios mayores se han validado mediante varios análisis multivariados, ¿no? Los criterios menores, estos que hemos dicho, la miopericarditis, la inmunosupresión, etcétera, son opiniones de expertos y la revisión que se ha hecho de la literatura. Los casos de riesgo moderado se definen como casos sin predictores pronósticos negativos, pero con una falta de respuesta o respuesta incompleta al tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos. Y los casos de bajo riesgo, ya sabemos, incluyen aquellos sin predictores pronósticos negativos y con buena respuesta al tratamiento antiinflamatorio. Bien, ¿cuál es el tratamiento de la pericarditis aguda? ¿No? La primera recomendación no farmacológica es restringir la actividad física. La droga de elección, el ácido acetilsalicílico, o los antiinflamatorios no esteroideos. Luego está indicada la colchicina. Esta está recomendada a dosis bajas y ajustadas al peso por el paciente para mejorar su respuesta. Los corticoides no son tratamiento de elección en las pericarditis agudas. Deben considerarse como de segunda opción, ¿no? Y en pacientes que tienen contraindicaciones a usar aspirina o AINES, o ante la falta de respuesta a estos antiinflamatorios. ¿Ya? Si se van a utilizar, se deben utilizar a dosis bajas o moderadas, por ejemplo, la prednisona 0.2 o a 0.5 miligramos kilo por día, ¿ya? En lugar de las dosis altas. Y la dosis inicial debe mantenerse hasta la resolución de los síntomas y la normalización del PCR, momento a partir del cual se puede considerar una retirada progresiva. ¿No? Aquí tenemos las dosis: aspirina de 700 a 1 gramo cada 8 horas. Duración 1 a 2 semanas, ¿no? Y podemos reducir la dosis a 250 a 500 miligramos cada semana o cada 2 semanas. El ibuprofeno 600 miligramos cada 8 horas. Y la colchicina 0.5 miligramos una sola vez al día
en pacientes menores a 70 kilos. Y en pacientes mayores a 70 kilos, 0.5 miligramos 2 veces por día. La pauta para la reducción no es obligatoria. Aquí un resumen, ¿no? Las características, las del dolor pericardítico típico, ¿no? Ya hemos dicho que es tipo punzada, se puede irradiar al hombro, mejora con la posición inclinado hacia adelante, ¿no? Y con la inspiración duele. Podemos encontrar frote pericárdico, ¿no? Al auscultar, más bien acá hay que pedirle al paciente que no respire, ¿no? Y ¿cómo es el frote? ¿No? Es como cuando frotamos, es el sonido de que escuchamos al frotar nuestros dedos o con el cabello, ¿no? Y siempre tenemos de que pedir una ecocardiografía. Bien. La pericarditis incesante, el término incesante, se ha adoptado para casos con síntomas persistentes sin una clara remisión después de un episodio agudo. Y el término crónico se refiere, ¿no?, sobre todo en los derrames pericárdicos, a los procesos que duran más de 3 meses. El grupo de trabajo de la Sociedad Española de Cardiología propone que el término agudo se adopte para las pericarditis nuevas, incesante para aquellas pericarditis con síntomas que persisten más de 4 a 6 semanas, que generalmente es el tiempo que nosotros utilizamos en tratamiento antiinflamatorio, y crónico para las pericarditis que duran más de 3 meses. La pericarditis recurrente. La pericarditis recurrente se diagnostica, ¿no?, cuando un paciente ha tenido una pericarditis, le hemos dado el tratamiento, una pericarditis aguda documentada, obvio, ¿no? Le hemos dado el tratamiento y el tratamiento ha sido bueno y no tiene síntomas en un periodo de 4 a 6 semanas. Y después de eso vuelve a aparecer. Hay una recurrencia de la pericarditis, ¿no? Entonces, una causa frecuente de esta recurrencia es el tratamiento inadecuado después de un primer episodio de una pericarditis. Por eso es importante que los pacientes completen el tratamiento, ¿no? Generalmente no lo completan porque, como hemos visto, el tratamiento es con aspirina a dosis altas y también antiinflamatorios a dosis altas. Entonces vienen las molestias gástricas, los pacientes se sienten bien, no completan el tratamiento, ¿no? Y el riesgo es ¿no?, que pueda aparecer una pericarditis recurrente. Bien, el tratamiento para la pericarditis recurrente se debe buscar si hay alguna etiología o alguna otra causa que esté ocasionando esto, ¿no? Y al igual que la pericarditis aguda, la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos siguen siendo la base del tratamiento, ¿no? Igual también se recomienda la colchicina, además del tratamiento antiinflamatorio estándar, sin dosis de carga y ajustando, como dijimos, por kilo de peso del paciente, ¿no? Si es mayor a 70 kilos, 2 veces por día; si es menor a 70 kilos, una sola vez por día. En casos de respuesta incompleta a los antiinflamatorios no esteroideos y a la colchicina, se puede usar corticoides, pero se debe añadirlos a los AINES, no en vez de ellos. Bien, este es un algoritmo terapéutico para la pericarditis aguda y recurrente, ¿ya? Por ejemplo, empezamos, ¿no?, con acá los tratamientos de primera línea, como hemos dicho: la aspirina, el AINES, la colchicina y la restricción de actividad física. Si no funciona, podemos agregar de segunda línea dosis bajas de corticoides. Y excluyendo, obviamente, una causa infecciosa, ¿no? Si no, vamos a empeorar el cuadro. Si hay una pericarditis recurrente, hemos dicho que es recurrente si hay un intervalo libre de síntomas
de 4 a 6 semanas, seguimos con la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos, la colchicina igual y restricción de actividad física. Damos corticoides, si no funciona tenemos como tercera línea ya tratamientos inmunosupresores más agresivos, ¿no? Inmunoglobulina intravenosa, azatioprima, y finalmente si a pesar de eso no hay una respuesta adecuada, hay que pensar en la pericardiectomía, en extraer el pericardio. Ahora vamos a hablar sobre derrame pericárdico. El saco pericárdico normal, ¿no?, contiene entre 10 a 50 mililitros de líquido pericárdico, ¿no? Y eso es resultado de la ultrafiltración plasmática normal que actúa como un lubricante entre ambas hojas parietales, entre ambas hojas pericárdicas. Cualquier proceso patológico, ¿no?, una simple gripe, puede causar inflamación con la posibilidad que se produzca un aumento en la producción de líquido pericárdico, un exudado. Ahora, un mecanismo alternativo de acumulación de líquido pericárdico puede ser la disminución en la reabsorción por un aumento general de la presión venosa sistémica como consecuencia de una insuficiencia cardíaca o una hipertensión pulmonar, ¿no? Ahí más bien lo que vamos a encontrar es un trasudado. Bien, hay muchas clasificaciones para el derrame pericárdico, la podemos clasificar de acuerdo a su comienzo, si es agudo, si es subagudo o es crónico mayor a 3 meses, como hemos dicho. Por el tamaño, leve menor a 10 milímetros, moderado de 10 a 20 milímetros y grande mayor a 20 milímetros en el ecocardiograma. La distribución, si es general, digamos circunferencial, o si está tabicado, ¿no?, loculado. Y su composición, como he dicho antes, si es por trasudado o es por exudado. La presentación clínica del derrame pericárdico varía de acuerdo con la velocidad de la acumulación de líquido pericárdico. Si se acumula rápidamente, como ocurre, digamos, por una lesión o si perforamos el ventrículo, ¿no?, la evolución es dramática porque pequeñas cantidades de sangre pueden causar un gran aumento de la presión intrapericárdica en pocos minutos y llevar a un taponamiento cardíaco, ¿no? En cambio, si la acumulación es lenta, progresiva, el líquido pericárdico puede almacenar gran cantidad ahí en ese espacio durante días o semanas antes que se produzcan síntomas y signos, ¿no?, derivados de este gran aumento de la presión pericárdica. Se deben considerar los tratamientos antiinflamatorios empíricos en caso de presunta pericarditis no diagnosticada. Pues vemos, ¿no? Este es un algoritmo simplificado para el triaje del derrame pericárdico y su manejo, ¿no? Entonces viene un paciente con derrame pericárdico. ¿Está en taponamiento cardíaco o tiene una sospecha de etiología bacteriana o neoplásico? Sí, pericardiocentesis, y en el líquido buscamos la búsqueda, pedimos las pruebas para buscar la posible etiología. No hay taponamiento cardíaco, vemos si tiene marcadores inflamatorios elevados. Sí tiene tratamiento antiinflamatorio empírico, ¿no? Tratar como una pericarditis, o sea, aspirina, antiinflamatorios no esteroideos, colchicina. No tiene marcadores inflamatorios elevados, vemos si tiene alguna enfermedad asociada conocida, ¿no? Si tiene el derrame pericárdico, probablemente es relacionado a esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces puede ser por uremia, entonces hay que tratar la enfermedad. No tiene una enfermedad asociada conocida, vemos si el derrame pericárdico es grande. Si el derrame pericárdico es grande, tenemos que considerar la pericardiocentesis y el drenaje si es crónico. Si no, solamente seguimiento y lo observamos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento del derrame pericárdico siempre debe dirigirse a buscar la etiología como una causa posible.
En el 60% de los casos hay una enfermedad conocida asociada al derrame, ¿no? Y el tratamiento esencial es el de la enfermedad subyacente, ¿no? Por ejemplo, puede ser como hemos dicho, una insuficiencia renal, una uremia, ¿no? Y puede ser a veces por una neoplasia, o puede ser por una enfermedad autoinmunitaria, ¿no? En esos casos hay que tratar la enfermedad subyacente. Cuando el derrame pericárdico se asocia a pericarditis, o sea, hay marcadores inflamatorios elevados, el manejo debe ser propio el de la pericarditis, o sea, aspirina, antiinflamatorios no esteroideos, colchicina. Si el derrame pericárdico se vuelve sintomático, sin evidencias de inflamación, o cuando los fármacos antiinflamatorios no funcionan, hay que drenarlo. Desafortunadamente, no hay ningún tratamiento médico que tenga una eficacia probada para reducir el derrame pericárdico aislado, o sea, sin marcadores inflamatorios. A eso nos referimos cuando hablamos de un derrame pericárdico aislado. Aquí el tratamiento médico no ha dado buen resultado, ¿no? Entonces simplemente hay que observarlo y si es grande, hay que drenarlo. Bien, vamos a hablar ahora sobre taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es una compresión lenta o rápida del corazón, ¿no? Pero que pone en peligro la vida del paciente debido a que esa acumulación pericárdica de líquido, pus o coágulos, ¿no? Está comprimiendo el corazón y no lo deja trabajar en forma adecuada. Los signos clínicos que muestran un paciente con taponamiento cardíaco incluyen taquicardia, hipotensión, eso es importante, ¿no? El paciente está chocado, pulso paradójico, aumento de la presión venosa yugular, ruidos cardíacos atenuados, ¿no? Podemos ver en el electrocardiograma reducción del voltaje con alternancia eléctrica y obviamente un aumento de la silueta cardíaca en la placa, en la de tórax. Se pueden diferenciar en términos generales tres tipos de taponamiento: seroso, serohemático o hemopericardio. Y las causas son las siguientes. En el seroso o serohemático puede ser viral, autoinmunitario o metabólico, ¿no? Uremia. En el hemático o serohemático, rotura cardíaca, disección aórtica, una perforación iatrogénica o una neoplasia. Esta distinción, según sea sangre o no, el tipo de derrame tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas. El hemopericardio es más grave que el derrame seroso o serohemático, y salvo en las neoplasias, frecuentemente requiere cirugía de emergencia. ¿No? Esto, como ahora ya somos mucho más invasivos, hacemos muchos procedimientos por intervencionismo cardíaco, entonces hay más riesgo de hacer hemopericardio, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico del taponamiento cardíaco? Tenemos la presentación clínica, ¿no? Hemos dicho paciente hipotenso, taquicárdico, con pulso paradójico, disnea, ¿no? Con pulmones limpios, porque el problema no es pulmonar, ¿no? En el electrocardiograma puede ser normal, ¿no? Encontramos alternancia eléctrica, disminución del voltaje de los complejos, ¿no? En la radiografía, en la de tórax, encontramos una silueta agrandada y los pulmones, vuelvo a repetir, limpios, ¿no? En el ecocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Colapso diastólico, ¿no? Vemos de que el paciente en diástole, el ventrículo derecho en vez de, el ventrículo derecho o la aurícula en vez de ampliarse, más bien colapsa, ¿no? Entonces no está dejando de que llene ese ventrículo, ¿no? Colapso diastólico de la pared libre, ¿no? De la aurícula derecha, ¿ya? También podemos hacer el diagnóstico por cateterismo cardíaco, pero ya esto, digamos, lo hemos dejado de lado, porque si el paciente está con taponamiento cardíaco y entrarlo a la sala, la hemodinamia realmente ya no tiene ningún sentido, ¿no? Si ya tenemos el diagnóstico casi al 90% con el ecocardiograma y con la parte clínica, ¿no?
Bien, vamos a hablar ahora un poco sobre pericarditis constrictiva. El tratamiento del taponamiento cardíaco, eso es urgente, ¿no? Hay que drenar, hay que sacar el derrame que está comprimiendo el corazón, ¿no? Hay que hacer una pericardiocentesis de urgencia. Bien, vamos a hablar ahora sobre la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva se caracteriza por una alteración del llenado diastólico ventricular debido a enfermedad pericárdica. ¿Ya? O sea, el pericardio está obstruyendo el llene diastólico normal de nuestro corazón. Entonces, el cuadro clínico típico se caracteriza por signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, con funciones ventriculares derecha e izquierda preservadas, en ausencia de enfermedad miocárdica previa o concomitante o alguna otra forma avanzada. Los pacientes se quejan de fatiga, edema periférico, falta de aire e hinchazón abdominal. Puede darse congestión venosa, hepatomegalia, derrames pleurales y ascitis. El deterioro hemodinámico del paciente puede agravarse por una disfunción sistólica debida a fibrosis miocárdica o atrofia en los casos más avanzados. La pericarditis constrictiva puede ocurrir después de prácticamente cualquier enfermedad pericárdica. ¿Ya? Raramente dice que tiene lugar después de una pericarditis recurrente. El riesgo de progresión está especialmente asociado con etiología. Por ejemplo, es bajo en las pericarditis virales e idiopáticas. Es intermedio en las pericarditis inmunomediadas y en las neoplásicas. Pero sí es alto en un 20 a 30% en la pericarditis bacteriana y sobre todo en la purulenta. El diagnóstico de la pericarditis constrictiva se basa en la concomitancia de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha y deterioro del llenado diastólico. ¿Por qué? Por constricción pericárdica. Y esto lo podemos hacer por uno o varios métodos de imagen, como la ecocardiografía, la tomografía cardíaca, la resonancia cardíaca o el cateterismo cardíaco. ¿Ya? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos en la placa, en la de tórax, una silueta cardíaca agrandada, ¿no? Un corazón como en garrafa, ¿no? Aquí. El corazón que decimos así en botella o en garrafa, muy sugestivo de un derrame pericárdico, ¿no? Y esto sí es típico de una pericarditis constrictiva, ¿no? Miren aquí en la placa, en la de tórax, vemos el pericardio calcificado, blanco, casi con una densidad de hueso, ¿no? Entonces ese es un pericardio muy calcificado que nos está produciendo una constricción ahí al corazón, ¿no? En el ecocardiograma vemos en el Doppler, ahí en el llenado diastólico vemos que la onda E, ¿no? Varía, ¿no? Y tiene una variación mayor al 25%. Esta es la onda E, y mira, acá tenemos una onda E pequeña. Y esa variación es mayor al 25%. ¿No? Lo mismo vemos acá, ¿no? La onda E grande acá, y acá una onda E pequeña, alterna, ¿se dan cuenta? ¿No? Y esta variación es mayor al 25%. ¿Cuáles son los signos de una pericarditis constrictiva? Signo de Kussmaul, pulso paradójico, ruidos pericárdicos tipo chasquido. En el electrocardiograma podemos encontrar la T plana, los complejos pequeños, o una T negativa, y hemos visto ahí la calcificación pericárdica o el derrame pleural. ¿Ya? Aquí les he puesto ya, como sé que me van a preguntar cuál es el signo de Kussmaul, un recuerdo. El signo de Kussmaul consiste en el aumento patológico de la ingurgitación yugular durante la inspiración. Normalmente con la inspiración la presión venosa yugular disminuye, ¿no? Y en el signo de Kussmaul, más bien hay un aumento.
¿Cuál es el pulso paradójico? Es el descenso anormal de la presión sistólica y de la amplitud del pulso durante la inspiración. Para que sea pulso paradójico, este descenso tiene que ser mayor a 10 milímetros de mercurio. Miren aquí el electrocardiograma. Tenemos un electrocardiograma, ¿no?, de una pericarditis constrictiva con los complejos chiquitos y la T plana. No vemos onda T, o incluso la podemos ver negativa. ¿Ya? Igual aquí, ¿no? No hay onda T, la vemos negativa, ¿no? Y los complejos pueden ser disminuidos en voltaje. Diagnóstico, ¿no? Cuadro clínico: debilidad, fatiga, aumento ponderal, incremento del perímetro abdominal por restricción, molestias abdominales, edemas. Hemos dicho todos los síntomas de una falla cardíaca derecha. Distensión yugular, respiración de Kussmaul, golpe pericárdico, ¿no? Aquí vemos una tomografía. La placa de tórax que les mostré antes con calcificación del pericardio, aquí lo vemos en la tomografía mucho mejor, ¿no? Claramente calcificado el pericardio, ¿no? Engrosado, ¿no? Y es todo el pericardio. En la resonancia también vemos, y aquí vemos las dos hojas todavía calcificadas, ¿no? Y vemos el espacio pericárdico. Diagnóstico: pericarditis constrictiva. El enfoque terapéutico de estos casos siempre es quirúrgico, ¿ya? Sin embargo, ¿no?, el tratamiento médico puede tener un papel en al menos 3 condiciones. En primer lugar, el tratamiento médico de las etiologías específicas, como la pericarditis tuberculosa. Pues tenemos que dar el tratamiento específico para la tuberculosis, ¿no? Y los antibióticos tuberculosos pueden reducir significativamente el riesgo de constricción, ¿ya?, de 80% bajarlo a 10%. En segundo lugar, el tratamiento médico, generalmente basados con antiinflamatorios, puede solucionar la constricción transitoria, ¿ya? Y en tercer lugar, el tratamiento médico sirve de apoyo o está dirigido a controlar los síntomas de congestión en casos avanzados o cuando la cirugía está contraindicada o hay un riesgo elevado, ¿no? Pero, vuelvo a recalcar, el tratamiento médico de los pacientes constrictivos siempre es quirúrgico, ¿ya? Hay que sacar el pericardio, hay que hacer hay que extraerlo. 2 palabras en cuanto a los síndromes post-daño cardíaco, ¿ya? O sea, aquellas pericarditis que son producidas por daño cardíaco. El término síndrome post-daño cardíaco abarca un grupo de síndromes pericárdicos inflamatorios que incluyen la pericarditis tras un infarto de miocardio, el síndrome post-pericardiectomía y la pericarditis postraumática, ya sea iatrogénica o no. Definición: se puede llegar al diagnóstico de síndrome post-daño cardíaco después de un daño cardíaco siguiendo criterios clínicos. A. Fiebre sin causas alternativas, dolor torácico pericárdico o pleurítico, roces pericárdicos o pleurales, evidencia de derrame pericárdico o derrame pleural con elevación de la PCR. Deben cumplirse al menos 2 de estos 5 criterios, ¿no? Y la demostración de la actividad inflamatoria es esencial para establecer el diagnóstico. La pericarditis tras un infarto de miocardio. Después de un infarto agudo de miocardio, pueden ocurrir 3 tipos de complicaciones pericárdicas importantes: derrame pericárdico, pericarditis precoz asociada a un infarto, ¿no?, a menudo conocida como pericarditis tras infarto precoz, y típicamente son unos pocos días después de un infarto. Y hay una pericarditis tardía, ¿no?, o síndrome tras daño pericárdico, que es el síndrome de Dressler, que ocurre 1 o 2 semanas después del infarto agudo de miocardio, ¿no? 2 semanas es el tiempo que es más establecido.
Los derrames postquirúrgicos, ¿no? Los derrames pericárdicos después de una cirugía cardíaca cualquiera son relativamente frecuentes. Suelen aparecer 7 a 10 días, ¿no? Y algunas veces persisten más tiempo, y si son muy marcados, pueden ser peligrosos, ¿no? Porque llevan a taponamiento cardíaco. Y el pronóstico generalmente es bueno para los derrames leves que ocurren en 2 de cada 3 casos. Pero los derrames moderados o grandes, que es 1 de cada 3 casos, pueden progresar a taponamiento cardíaco en un 10% de los casos hasta un mes después de la cirugía cardíaca. Y finalmente algo sobre el derrame pericárdico traumático o hemopericárdico, ¿no? Cualquier intervención cardíaca, intervención percutánea coronaria, o sea, una angioplastía, el implante de un marcapaso, ablación con radiofrecuencia, el cierre de un defecto congénico por dispositivo de oclusión, ¿no? La oclusión de una orejuela también con dispositivo Watchman, cualquier procedimiento que nosotros hagamos por intervencionismo cardíaco puede derivar como complicación a una ruptura de la pared, sea ventricular o auricular, y llevarnos a un derrame pericárdico y hemopericárdico, ¿no? Esto puede ser causa de hemopericardio y dependiendo del tamaño puede llevarnos a taponamiento cardíaco, ¿no? Y aquí lo que tenemos que hacer, el tratamiento obviamente es solucionar la causa que ha ocasionado esto, ¿no? Y hacer un drenaje rápido si es que el paciente se encuentra en taponamiento cardíaco. Bien, hasta aquí la clase del día de hoy, ¿no? Y espero que haya sido lo suficientemente claro.